Hola, ¿qué tal? Antes de escuchar esta emocionante historia, les pido que le den me gusta, se suscriban al canal y comenten abajo cómo se llaman y de qué ciudad son. Era una tarde fría de noviembre en Madrid. Los escaparates de la Gran Vía comenzaban a vestirse con adornos navideños, y el aroma a castañas asadas impregnaba las calles del centro. Mercedes Domínguez, una viuda de 68 años, caminaba por el Paseo del Prado con paso firme a pesar del frío que calaba hasta los huesos. El cielo gris amenazaba con lluvia, típico del otoño madrileño. Mercedes había quedado para tomar un café con su hijo único, Javier, en una cafetería cerca de El Retiro. Hacía semanas que no lo veía y estaba ilusionada. Desde que Javier se había casado con Sofía hace 3 años, las visitas se habían vuelto menos frecuentes. La cafetería estaba acogedora, con la calefacción a tope y el aroma del café recién hecho. Mercedes llegó primero y eligió una mesa junto a la ventana. Observaba a la gente pasar mientras esperaba, envuelta en una mezcla de anticipación y esa leve ansiedad que siempre sentía antes de ver a su hijo. Javier entró sacudiéndose el frío. A sus 36 años, tenía el pelo entrecano y unas pequeñas arrugas alrededor de los ojos que lo hacían parecer más maduro. Mercedes notó inmediatamente que algo no iba bien. Su hijo tenía esa expresión que conocía desde niño, cuando debía dar una mala noticia. «Mamá, qué alegría verte», dijo Javier, besándola en ambas mejillas antes de sentarse. Después de pedir 2 cafés, la conversación fluyó sobre temas superficiales: el trabajo de Javier como arquitecto, el tiempo, la política. Mercedes sabía que su hijo estaba evitando algo. «¿Y qué planes tenéis para Navidad?», preguntó finalmente Mercedes, ilusionada como cada año con la perspectiva de la cena familiar del 24 de diciembre. Javier apartó la mirada hacia la ventana. «De eso quería hablarte, mamá. Este año, Sofía y yo hemos decidido pasar las Navidades solos. Es que, bueno, la familia de Sofía vendrá a Madrid y quieren estar con nosotros». Mercedes sintió como si le hubieran echado un jarro de agua fría. «Pero, hijo, siempre celebramos la Nochebuena juntos. Es nuestra tradición». «Lo sé, mamá, pero Sofía insiste. Dice que necesitamos crear nuestras propias tradiciones y...» Javier dudó. «La verdad es que Sofía piensa que tu presencia la incomoda. Dice que siempre la estás juzgando y criticando su forma de llevar la casa». El silencio cayó como una losa entre ellos. Mercedes no podía creer lo que estaba escuchando. Ella, que siempre había intentado mantener una relación cordial con su nuera a pesar de sus diferencias. «Hijo, sabes que eso no es cierto. Siempre he respetado vuestro espacio». «Lo sé, mamá, pero Sofía lo ve diferente. Me ha dicho claramente que no quiere que vengas esta Navidad. Lo siento». Mercedes miró su café, ahora frío. Recordó algo que su hijo parecía haber olvidado. Hace 2 años, cuando la joven pareja no podía permitirse comprar un piso en el barrio de Chamberí que tanto les gustaba, ella había puesto el dinero para la entrada y estaba pagando gran parte de la hipoteca mensualmente. Un pensamiento cruzó su mente mientras veía caer la lluvia sobre Madrid a través de la ventana. Si no era lo suficientemente buena para compartir la Navidad con ellos, quizás tampoco debería seguir cargando con sus gastos. «Entiendo», dijo finalmente, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Respeto vuestra decisión». Javier pareció aliviado, sin sospechar lo que pasaba por la cabeza de su madre. De vuelta en su apartamento en el barrio de Salamanca, Mercedes se sentó frente a su escritorio. Con manos temblorosas pero decididas, abrió su carpeta de documentos bancarios. Allí estaba el contrato de préstamo privado que había firmado con su hijo y su nuera, donde se establecía que ella pagaba 800 euros mensuales de la hipoteca del piso. Con la determinación brillando en sus ojos, Mercedes tomó el teléfono para llamar a su abogado. Si no era bienvenida en Navidad, tampoco lo sería su dinero. El despacho del abogado estaba situado en un edificio histórico cerca de la Puerta del Sol. Alfonso Montero,
un hombre de unos 60 años con gafas de montura fina y un traje impecable, escuchaba atentamente a Mercedes mientras el ruido de Madrid se colaba levemente por la ventana. Entonces, Mercedes, ¿quieres cancelar los pagos de la hipoteca de tu hijo y su esposa? Preguntó Alfonso, mientras revisaba el contrato que tenía sobre su escritorio de caoba. Así es, respondió Mercedes con firmeza. El contrato establece que puedo suspender los pagos con un mes de preaviso. Quiero hacerlo. Técnicamente es posible, confirmó el abogado. Pero, ¿has considerado las consecuencias? Tu hijo y su esposa tendrán que asumir esos 800 euros mensuales. De golpe. Mercedes miró por la ventana hacia la Plaza Mayor, ya decorada con luces navideñas. Lo he pensado mucho, Alfonso. No es una decisión tomada a la ligera ni por venganza. Es simplemente que, si no soy lo suficientemente buena para formar parte de su familia en Navidad, quizás deba reconsiderar mi papel en sus vidas. El abogado asintió, comprendiendo. Conocía a Mercedes desde hacía décadas, desde que él había llevado los asuntos legales de su difunto marido. Redactaré la notificación oficial entonces. Se la enviaremos por correo certificado para que quede constancia. Al salir del despacho, Mercedes sintió una mezcla de tristeza y liberación. No quería dañar a su hijo, pero sentía que era momento de establecer límites claros. Esa misma tarde, mientras paseaba por el mercado de San Miguel contemplando los puestos de dulces navideños, su teléfono sonó. Era Elena, su mejor amiga, desde la universidad. «Mercedes, ¿qué tal estás? ¿Nos vemos esta tarde para merendar en Lardy?» Mercedes le contó todo durante la merienda. El elegante salón de té, con su decoración decimonónica, era un remanso de paz mientras afuera la lluvia arreciaba. ¿No crees que está siendo demasiado dura?, preguntó Elena mientras removía su té. Puede ser, admitió Mercedes. Pero me dolió mucho, Elena. No es solo lo de Navidad. Es la actitud de Sofía desde hace tiempo. Siempre ha habido cierta tensión, pero jamás pensé que llegaría a decirle a Javier que no me quiere en su casa para Navidad. Elena asintió comprensivamente. ¿Y qué harás estas Navidades? Mercedes no había pensado en eso. Siempre había celebrado las fiestas con su hijo. Y antes, con su marido. La idea de pasar la Nochebuena sola le provocó un nudo en la garganta. No lo sé, confesó. Supongo que me quedaré en casa. De ninguna manera, declaró Elena con firmeza. Vendrás a mi casa. Mis hijos y nietos estarán encantados de tenerte. Además, mi nieta Lucía siempre pregunta por ti y tus historias de cuando eras profesora. Mercedes sonrió agradecida, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. 3 días después, Javier llamó. Su voz sonaba tensa, casi irreconocible. «Mamá, acabo de recibir una carta de tu abogado. ¿Es cierto que vas a dejar de pagar la hipoteca?» Mercedes respiró hondo. «Sí, hijo. He decidido que es lo mejor. Pero mamá, sabes que esos 800 euros son fundamentales para nosotros. El estudio de arquitectura no va bien con la crisis, y Sofía sigue buscando trabajo. Lo sé, Javier. Pero también sé que soy una carga para vosotros, especialmente para Sofía. No quiero imponer mi presencia ni mi ayuda donde no se me quiere. Esto es por lo de Navidad, ¿verdad?» La voz de Javier temblaba entre la incredulidad y el enfado. ¿Me estás castigando? No es un castigo, hijo. Es una consecuencia. Vosotros habéis tomado una decisión y yo he tomado la mía. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «Tendremos que vender el piso», dijo finalmente Javier. «No podemos pagar la hipoteca completa». «Lo entiendo», respondió Mercedes, sintiendo cómo se le encogía el corazón. «Es vuestra decisión». Después de colgar, Mercedes se quedó mirando por la ventana hacia el Parque del Retiro, donde las hojas caídas formaban alfombras doradas. La decisión estaba tomada. Pero, ¿a qué precio? La primera semana de diciembre trajo a Madrid un frío inusual.
Los madrileños caminaban apresuradamente por las calles envueltos en abrigos y bufandas, mientras los turistas se maravillaban con la decoración navideña de la Plaza Mayor y la Puerta del Sol. Mercedes había decidido mantenerse ocupada para no pensar demasiado. Se había apuntado como voluntaria en un comedor social del barrio de Lavapiés y pasaba varias tardes a la semana ayudando a servir comidas a personas sin hogar. El trabajo era duro pero gratificante y le permitía poner sus propios problemas en perspectiva. Una tarde, mientras ordenaba latas de conserva en la despensa del comedor, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía, su nuera. Mercedes se quedó paralizada por un momento. En 3 años de matrimonio con Javier, Sofía nunca le había escrito directamente. Mercedes, necesitamos hablar. ¿Podríamos vernos mañana? Estaré en la cafetería. Gijón a las 5. Mercedes respondió con un escueto, allí estaré, y guardó el teléfono, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de ella. El Café Gijón, lugar histórico de tertulias literarias madrileñas, estaba especialmente concurrido. Aquel día, Mercedes llegó puntual y distinguió a Sofía sentada en una mesa al fondo. Su nuera, una mujer de 34 años con cabello oscuro y ojos penetrantes, parecía nerviosa, algo inusual en ella. Gracias por venir, dijo Sofía después de un saludo tenso. Mercedes asintió, esperando. Sofía siempre había sido directa, a veces demasiado. Supongo que sabes por qué quería verte, comenzó Sofía. Lo de la hipoteca nos ha puesto en una situación muy difícil. Lo imagino, respondió Mercedes con calma. Javier está destrozado. Cree que le has retirado tu apoyo por despecho, por lo de Navidad. Mercedes tomó un sorbo del café que acababan de servirle. No es despecho, Sofía, es simplemente que me di cuenta de que mi papel en vuestras vidas no es el que yo creía. Sofía pareció incómoda. Mira, sé que lo que dijo Javier sobre Navidad te dolió, pero no fue idea suya. Fui yo quien insistió. Lo sé, respondió Mercedes. Javier nunca habría tomado esa decisión por sí mismo. Mi familia viene desde Valencia, continuó Sofía, y quería tener una celebración íntima, sin tensiones. ¿Y yo soy una fuente de tensión? Preguntó Mercedes con una sonrisa triste. Sofía desvió la mirada hacia la ventana, donde se veía el bullicio del paseo de Recoletos. Siempre me he sentido juzgada por ti, Mercedes. Tus comentarios sobre cómo llevo la casa, cómo cocino, incluso cómo me visto. Jamás ha sido mi intención juzgarte, Sofía. Si algún comentario te ha molestado, lo siento sinceramente. El problema es que Javier siempre te pone en un pedestal. Mi madre hacía esto así. O, mi madre nunca hubiera hecho aquello. Es agotador vivir a la sombra de la perfecta Mercedes. Mercedes no pudo evitar una leve sonrisa. Te aseguro que estoy muy lejos de ser perfecta, y Javier lo sabe mejor que nadie. Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Al fondo, un grupo de turistas reía ruidosamente. Necesitamos esos 800 euros, Mercedes, dijo finalmente Sofía, yendo al grano. Sin ellos perderemos el piso. Entiendo vuestra situación, respondió Mercedes con firmeza. Pero comprende también la mía. No puedo seguir ayudándoos económicamente mientras se me excluye emocionalmente. ¿Entonces es un chantaje? La voz de Sofía se elevó ligeramente. O vienes a Navidad o nos quitas el dinero. Mercedes negó con la cabeza, dolida. No es un chantaje, Sofía. Es una decisión, igual que vosotros decidisteis que no soy bienvenida. En vuestra mesa navideña. Sofía la miró fijamente. Podemos reconsiderar lo de Navidad. ¿Puedes venir? Por supuesto. ¿Por obligación? ¿Por la hipoteca? No, gracias. Prefiero pasar las fiestas donde realmente me quieran. Sofía pareció sorprendida por la firmeza de Mercedes. Siempre la había visto como una mujer acomodadiza, dispuesta a ceder para mantener la paz familiar. Javier está considerando pedir un préstamo a su jefe, dijo Sofía casi en un susurro. Es humillante para él. Mercedes sintió una punzada,
de culpa, pero se mantuvo firme. Javier es un adulto capaz de tomar sus propias decisiones, Sofía, y vosotros tomasteis la vuestra respecto a mí. Al salir del café, el aire frío de Madrid golpeó a Mercedes en la cara. Se sentía emocionalmente agotada. Por primera vez en su vida, había establecido un límite claro. ¿Era egoísmo o autoprotección? No lo tenía claro, pero sabía que no podía volver atrás. Esa noche, mientras cenaba sola en su apartamento, sonó el teléfono. Era Javier. «Mamá, Sofía me ha contado vuestra conversación», dijo sin preámbulos. Su voz sonaba diferente, más madura. «Espero que entendáis mi posición», respondió Mercedes. «La entiendo más de lo que crees», dijo Javier para sorpresa de su madre. «De hecho, creo que tenemos mucho de qué hablar, los tres». Mercedes sintió una chispa de esperanza al colgar. Quizás, después de todo, esta crisis podría abrir la puerta a una relación más sincera entre ellos. La Plaza de Oriente resplandecía bajo las luces navideñas. El Palacio Real, majestuoso al fondo, parecía sacado de un cuento de hadas con su iluminación festiva. Mercedes había sugerido este lugar para reunirse con Javier y Sofía, un terreno neutral donde los tres pudieran hablar con calma. Los tres caminaban en silencio por los jardines, con el frío madrileño mordiendo sus mejillas. Fue Javier quien rompió el hielo. «Mamá, estos días he estado pensando mucho», comenzó con voz pausada. «Creo que todos hemos cometido errores». Mercedes observó a su hijo. Había algo diferente en él, una determinación que no le había visto antes. «Sofía y yo hemos hablado largo y tendido», continuó Javier, mirando a su esposa, que caminaba con la vista fija en el suelo. «Y hemos decidido que queremos arreglar esto. Los tres». Se sentaron en un banco frente a la estatua ecuestre de Felipe IV. La tensión era palpable. «Antes que nada», dijo Sofía sorprendiendo a Mercedes. «Quiero pedirte disculpas, Mercedes. Lo de excluirte de Navidad fue cruel e injusto». Mercedes no esperaba esta apertura. «Gracias, Sofía. Aprecio tus palabras. Pero también necesito que entiendas algo», continuó Sofía, ahora mirándola directamente. «A veces me siento invisible cuando estás con Javier, como si mi opinión no contara». «Nunca ha sido mi intención hacerte sentir así», respondió Mercedes sinceramente. «Lo sé», admitió Sofía, «pero sucede, y en lugar de hablarlo abiertamente, dejé que mi resentimiento creciera hasta explotar con lo de Navidad». Javier tomó las manos de ambas mujeres. «Y yo he estado en medio, intentando complacer a las dos sin enfrentar realmente el problema». Mercedes sintió cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «¿Y cuál es el problema, hijo?» «Que nunca hemos establecido límites claros», respondió Javier. «Tú has sido tremendamente generosa con nosotros, mamá. No solo económicamente, pero esa generosidad a veces viene con expectativas implícitas». Mercedes reflexionó sobre esas palabras. Era cierto que había asumido que, al ayudarles económicamente, seguiría siendo parte integral de sus vidas. Quizás incluso había usado ese apoyo como una forma de mantener su relevancia. «Y nosotros», continuó Javier mirando a Sofía, «hemos aceptado tu ayuda sin ser honestos sobre cómo nos sentíamos. Especialmente Sofía». Sofía asintió. «Me he sentido en deuda constantemente, y eso ha alimentado mi resentimiento. Cada vez que venías a casa, veía cómo mirabas los muebles que habíamos elegido, la forma en que había decorado. Sentía que estabas juzgando cada decisión». «Nunca fue mi intención», dijo Mercedes, «pero entiendo que mis comentarios pudieron haberte hecho sentir así». Un grupo de villancicos empezó a sonar cerca, en la plaza de Isabel II. La música navideña formaba un extraño contraste con la gravedad de su conversación. «He estado pensando», dijo Mercedes después de un momento, «que quizás parte del problema es que nunca clarificamos los términos de mi ayuda».
La ofrecí porque quería ayudaros, no para comprar un lugar en vuestras vidas. Lo sabemos, mamá, respondió Javier, pero el dinero complica las relaciones, incluso con la mejor intención. Por eso, continuó Mercedes, he decidido que, en lugar de simplemente cancelar los pagos, voy a convertir lo que ya he aportado en un regalo, sin condiciones ni expectativas. Sofía la miró sorprendida. ¿Qué quieres decir exactamente? Que no tenéis que devolverme nada de lo que ya he pagado. Consideradlo mi regalo para vuestro hogar. Pero mamá, intervino Javier, ¿son más de 20.000 euros? Lo sé, sonrió Mercedes, pero prefiero regalarlos y empezar de cero, sin deudas económicas ni emocionales entre nosotros. Javier miró a su madre con admiración. ¿Y la hipoteca? ¿Seguirás ayudándonos? Mercedes respiró hondo. No, hijo. Creo que es importante que asumáis vuestras propias responsabilidades económicas. Os ayudaré si hay una emergencia, por supuesto, pero los pagos mensuales deben ser cosa vuestra. Para su sorpresa, Javier asintió. Creo que tienes razón. De hecho, ya he hablado con el banco para reestructurar la hipoteca. Los tres guardaron silencio mientras un grupo de turistas pasaba riendo y tomando fotos del Palacio Real iluminado. Entonces, dijo Sofía finalmente, ¿vendrás a cenar en Nochebuena? Mercedes miró a su nuera, buscando algún signo de que la invitación era forzada, pero por primera vez vio sinceridad en los ojos de Sofía. Me encantaría, respondió, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntaron Javier y Sofía al unísono. Que sea una verdadera celebración familiar, sin tensiones ni reproches, ocultos. Sofía sonrió, una sonrisa genuina que Mercedes no había visto dirigida a ella en mucho tiempo. Trato hecho. Mientras volvían juntos hacia la estación de metro de Ópera, Mercedes sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos. No era una reconciliación perfecta, pero era un comienzo honesto. El 24 de diciembre amaneció con un cielo despejado en Madrid, algo poco habitual en pleno invierno. Mercedes se despertó temprano, con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Había pasado una semana desde la conversación en la Plaza de Oriente, y aunque habían hablado brevemente por teléfono, esta sería la primera vez que vería a Javier y Sofía en su casa desde entonces. Mercedes decidió dar un paseo por el Parque del Retiro antes de prepararse para la cena. El sol invernal bañaba los senderos, y a pesar del frío, muchos madrileños habían salido a pasear. Cerca del Palacio de Cristal, se encontró con Elena y su nieta Lucía. Mercedes, pensaba que estarías preparándote para la cena con tu hijo, exclamó Elena mientras la pequeña Lucía corría a abrazar a Mercedes. Aún es temprano, sonrió Mercedes. Necesitaba un poco de aire fresco para calmar los nervios. Caminaron juntas por el parque mientras Lucía corría delante, persiguiendo palomas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elena. Nerviosa, admitió Mercedes. Pero también esperanzada. Creo que por primera vez Sofía y yo estamos intentando entendernos de verdad. Me alegra oír eso, dijo Elena. Te mereces una buena relación. Con ellos. Lo que realmente me sorprendió fue la reacción de Javier al decirle que no seguiría pagando la hipoteca, confesó Mercedes. Esperaba más resistencia, incluso enfado. Pero parece que, no sé, como si de alguna manera le hubiera liberado. Elena asintió comprensivamente. Quizás necesitaba este empujón para asumir sus responsabilidades completamente. A veces, como madres, no nos damos cuenta de que nuestros hijos necesitan enfrentar sus propios desafíos. Esa conversación acompañó a Mercedes mientras se preparaba para la cena. Se puso un vestido azul marino que Javier le había regalado en su último cumpleaños, y, tras dudar un momento, añadió el collar de perlas que había pertenecido a su madre. No quería ir demasiado elegante ni demasiado informal. Este equilibrio parecía simbolizar la nueva relación que estaban construyendo, respetuosa pero sin pretensiones. A las 8 en punto,
Mercedes tocaba el timbre del apartamento de Javier y Sofía en Chamberí. Fue Sofía quien abrió la puerta. Mercedes, pasa, por favor. La saludó con una sonrisa que parecía genuinamente cálida. El apartamento estaba bellamente decorado para Navidad. Un árbol de tamaño mediano brillaba en una esquina del salón, y velas aromáticas esparcían un suave olor a canela. Mercedes notó algunos cambios en la decoración. Habían repintado las paredes en un tono más cálido y cambiado la disposición de los muebles. «Habéis cambiado cosas», comentó mientras Sofía tomaba su abrigo. «Sí», respondió Sofía. Después de nuestra conversación, me di cuenta de que muchas decisiones las habíamos tomado pensando en lo que tú o mis padres consideraríais apropiado, no en lo que realmente nos gustaba a nosotros. Javier apareció desde la cocina, con un delantal y una gran sonrisa. «Mamá, qué alegría verte». La abrazó con fuerza, y Mercedes sintió que era el abrazo más sincero que habían compartido en mucho tiempo. «Estoy preparando cordero al horno», anunció Javier orgullosamente. «Y Sofía ha hecho una tarta de Santiago que huele de maravilla». «No sabía que cocinabas cordero», comentó Mercedes sorprendida. Su hijo nunca había mostrado mucho interés por la cocina. «YouTube es un gran maestro», rió Javier. Además, era hora de que aprendiera algunas recetas familiares. La cena fue sorprendentemente relajada. La conversación fluyó naturalmente, sin los habituales silencios incómodos o comentarios con doble sentido. Hablaron de todo. Del trabajo de Javier, de un curso de diseño gráfico que Sofía había comenzado online, de los proyectos de Mercedes como voluntaria. «Por cierto», mencionó Sofía mientras servía la tarta, «mis padres llegarán mañana por la tarde. Les he dicho que cenaremos todos juntos el día 26, si te parece bien, Mercedes». Mercedes se sorprendió ante la invitación. «¿Tus padres quieren cenar conmigo?» Sofía asintió. «Les he hablado de nuestra situación y, bueno, creo que todos podemos beneficiarnos de conocernos mejor». Después de la cena, mientras Javier recogía la mesa, Sofía llevó a Mercedes al pequeño estudio que habían habilitado en la segunda habitación. «Quería enseñarte esto», dijo, mostrándole un tablero de inspiración lleno de bocetos y muestras, de tela. «Estoy pensando en lanzar una pequeña línea de accesorios hechos a mano, bolsos, pañuelos, ese tipo de cosas». Mercedes observó los diseños con genuina admiración. «Son preciosos, Sofía. No sabía que tenías este talento». «Era mi pasión antes de empezar a trabajar en administración», confesó Sofía. «Pero lo dejé de lado. Ahora estoy pensando en retomarlo como un negocio propio». «¿Y cómo lo financiaréis?» «Con la hipoteca completa». Mercedes se detuvo, no queriendo tocar un tema sensible. «De hecho», intervino Javier, que acababa de entrar, «en la habitación hemos estado haciendo algunos cálculos. Si yo trabajo algunas horas extra en el estudio de arquitectura y con lo que Sofía gana como freelance, podemos cubrir la hipoteca. Será ajustado, pero posible». Mercedes sintió una oleada de orgullo al ver la determinación en los ojos de su hijo y su nuera. «Y», añadió Sofía, «he pensado que quizás podrías ayudarme con los aspectos administrativos del negocio. Sé que tienes experiencia en contabilidad y sería de gran ayuda». La petición pilló a Mercedes desprevenida. «¿Quieres que trabaje contigo?» Sofía asintió. «Solo si te apetece, claro. Pero creo que hacemos un buen equipo cuando no estamos compitiendo entre nosotras». Antes de irse, Mercedes se acercó al mini Tatsingu, árbol de Navidad. Había notado algo peculiar. Entre las bolas y luces, colgaban pequeñas fotografías familiares. Fotos de Javier de niño con ella, de Sofía con sus padres, y una fotografía reciente de los tres juntos en el Parque del Retiro. «Ha sido idea de Sofía», explicó Javier acercándose. «Dice que Navidad es para celebrar la familia, toda la familia». Mercedes no pudo contener una lágrima. «Es el árbol más bonito que he visto nunca». Al despedirse, Sofía la abrazó genuinamente. «Gracias por venir, Mercedes. Y gracias por todo».
De camino a casa, Mercedes sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Las estrellas brillaban sobre Madrid, y las calles resplandecían con luces navideñas. Había cancelado las cuotas de la hipoteca, sí, pero en el proceso había ganado algo mucho más valioso: una relación honesta con su familia. Las semanas siguientes a Navidad trajeron consigo cambios significativos para todos. Madrid había recibido el Año Nuevo con las tradicionales 12 uvas en la Puerta del Sol, y ahora la ciudad volvía lentamente a su ritmo habitual tras las festividades. Mercedes había comenzado a colaborar con Sofía en su incipiente negocio de accesorios artesanales. 2 tardes a la semana se reunían en el estudio de Chamberí para trabajar en los aspectos administrativos y financieros del proyecto. Lo que había comenzado como una colaboración cautelosa se estaba transformando en una asociación productiva donde ambas aportaban sus fortalezas. «Estos números son muy prometedores, Sofía», comentó Mercedes una tarde de febrero mientras revisaban las proyecciones financieras. «Si mantenemos este ritmo de ventas en la tienda online, podrías considerar alquilar un pequeño local antes del verano». Sofía, concentrada en acabar un bordado para un bolso, sonrió sin levantar la vista de su trabajo. «Todo gracias a ti. Sin tu ayuda con la contabilidad y el plan de negocio, estaría perdida». «¡Tonterías!», respondió Mercedes. «El talento es todo tuyo. Yo solo pongo orden en los papeles». El teléfono de Sofía sonó. Era Javier, que llamaba desde el estudio de arquitectura. «¿Sigue mamá contigo? Pásale el teléfono, por favor». «Javier, quiere hablar contigo», dijo Sofía, entregándole el móvil a Mercedes. «Mamá, tengo una noticia increíble». La voz de Javier sonaba emocionada al otro lado de la línea. «He conseguido el proyecto para la renovación de ese edificio histórico en Malasaña. Es el contrato más grande que hemos tenido en años». «Hijo, eso es maravilloso», exclamó Mercedes, genuinamente feliz por su hijo. «La cosa es que... bueno, creo que esto merece una celebración. ¿Os parece si reservo para cenar en casa Lucio este sábado?», invito yo. Mercedes miró a Sofía, que asentía entusiasmada desde el otro lado de la mesa. «Por supuesto, será estupendo». Después de colgar, Mercedes notó que Sofía la observaba, con una expresión difícil de interpretar. «¿Sabes? Nunca te he dado las gracias adecuadamente», dijo Sofía. «¿Por qué?», preguntó Mercedes, confundida. «Por cancelar los pagos de la hipoteca». Mercedes parpadeó sorprendida. «¿Cómo? Pero si eso os causó tantos problemas». Sofía dejó su trabajo y se acercó a sentarse junto a Mercedes. «Al principio sí. Fue un shock y tuvimos que ajustarnos drásticamente. Pero nos obligó a enfrentar varias realidades. Primero, que dependíamos demasiado de ti, lo cual no era justo ni para ti ni para nosotros. Segundo, que Javier y yo nunca habíamos tenido una conversación realmente honesta sobre nuestras finanzas y nuestras expectativas». Mercedes escuchaba atentamente, sorprendida por la franqueza de su nuera. «Y tercero», continuó Sofía, «me hizo darme cuenta de lo injusta que había sido contigo. Te excluí de nuestra vida por orgullo, por inseguridad, mientras aceptaba tu ayuda económica. Era hipócrita». «Todos cometemos errores», dijo Mercedes suavemente. «Sí, pero algunos son más graves que otros. Lo que quiero decirte es que tu decisión, aunque dolorosa en su momento, nos ha hecho más fuertes. A Javier y a mí como pareja, y a los tres como familia». Mercedes sintió una emoción que le apretaba la garganta. «Nunca pensé que las cosas resultarían así. Solo quería establecer un límite. Y fue exactamente lo que necesitábamos», afirmó Sofía. «Javier tuvo que esforzarse más en el trabajo. Yo tuve que enfrentar mis miedos y lanzarme con este negocio. Y ambos tuvimos que aprender a ser honestos, con nosotros mismos y entre nosotros. Tu regalo no fue cancelar la deuda anterior, Mercedes. Tu regalo fue obligarnos a crecer». Esa noche, al volver a su apartamento en Salamanca, Mercedes encontró un paquete en su puerta.
Era una caja elegantemente envuelta con papel plateado. Dentro había un pañuelo de seda con un delicado diseño floral, claramente hecho a mano por Sofía. Una pequeña tarjeta acompañaba el regalo. Para Mercedes, la primera clienta oficial de Seda y Luna. Con cariño, Sofía. Mercedes se envolvió en el pañuelo, sintiendo la suavidad de la seda contra su piel. Miró por la ventana hacia el cielo nocturno de Madrid, donde las estrellas brillaban tímidamente compitiendo con las luces de la ciudad. Había tomado una decisión difícil hace unos meses, impulsada por el dolor y la indignación. Nunca imaginó que esa decisión, que en su momento parecía una ruptura, acabaría reconstruyendo su familia sobre cimientos más sólidos. El sábado siguiente, durante la cena en Casa Lucio, uno de los restaurantes más emblemáticos de Madrid, Javier levantó su copa para un brindis. «Por las segundas oportunidades», dijo, mirando primero a su madre y luego a su esposa, «y por las lecciones que aprendemos cuando nos atrevemos a establecer y respetar los límites». Mercedes alzó su copa, sintiendo una felicidad serena. «Por la familia que elegimos ser cada día», añadió. Sofía, con los ojos brillantes, completó el brindis. «Y por las hipotecas canceladas que acaban construyendo puentes». Los tres rieron, liberando toda la tensión acumulada durante meses. Fuera, Madrid continuaba su vida nocturna, ajena a las pequeñas victorias personales que se celebraban en sus innumerables hogares y restaurantes. Pero para Mercedes, en ese momento, su pequeña victoria familiar contenía todo un mundo. No había sido bienvenida en Navidad y había cancelado las cuotas de la hipoteca de su nuera. Y, paradójicamente, esa había sido la mejor decisión que podía haber tomado para todos.